con el clima político también. Primeramente, quisiera hacer una referencia a lo que está pasando en nuestro país en materia de inundaciones, de temporal. La zona de La Plata, Quilmes, Avellaneda están registrando anegamientos. Tuvieron que rescatar a 2 personas que habían caído en un arroyo. Afortunadamente salvaron su vida y están hospitalizadas, recuperándose. También mandar un fuerte abrazo a localidades del interior bonaerense, La Pampa, Santa Fe, que hace tiempo están inundadas. Hemos estado ahí con Canal 26 y seguramente vamos a seguir actualizando la información acerca de lo que allí pase. Dicho esto, ahora llegó el momento de presentar a los invitados de este plantel ya. Todo tuyo, Alan, por favor, que estás más que actualizado con nuestros invitados del día de hoy. Dale. Muy bien, déjame presentar a Marcelo Koenig, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Muy buenas noches. Javier Gentilini, quien ya ha estado aquí presente, legislador del Frente Renovador. Gracias. También José Arteaga nos está acompañando en el día de hoy como candidato a diputado provincial por el Frente Renovador. Le damos la bienvenida también a Miguel Ángel Base, diputado nacional de la UCR, y a Miguel Ponce, economista y dirigente de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Miguel, otra vez? Alegría, hoy contento porque no tengo el nerviosismo. Y ganó River. Ganó River. Yo sabía Otra que iba a vez salgo de acá y todavía... Y le ganó a Banfield, el equipo de Alan Ferraro. ¿Era Perdón, necesario no, que bueno. digas? No, dejaron la pelota picante. Está bien, está todo bien. Bueno, lo cierto es que vamos a meternos de lleno en lo que fue esta semana otro de los grandes temas. Y tiene que ver con la desaparición de Santiago Maldonado, este joven que aparentemente estaba en una manifestación en el sur de nuestro país. Y la carátula de la causa es desaparición forzada. Y la primera pregunta que quiero poner aquí sobre la mesa es si creen que se está haciendo un uso político del caso en plena campaña. ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo empezar. A ver, Ponce. No, primero, hoy trascendía qué cosas íbamos a hablar y yo decía que, en todo caso, como no ha tenido la difusión que todos esperábamos como primicia, traía la posición oficial de la Unión Cívica Radical expresada a través del presidente de su convención nacional. Y él claramente esta semana ha dicho que el país no debe permitir nunca más un desaparecido en democracia. Y que obviamente la idea, el deseo, la voluntad del radicalismo y del gobierno es que se esclarezca el caso Maldonado lo antes posible, que no haya ninguna pista que sea descartada y que la investigación pueda efectuarse con absoluta libertad. Dicho esto, dicho la posición oficial, obviamente el segundo paso, que también lo dice el mismo comunicado, es esta utilización, yo diría, infame que se está haciendo en un momento en el cual, si hay algo que nos unifica o que creíamos los argentinos que estábamos todos unificados, era en el compromiso, diríamos, del 83, el compromiso del nunca más, donde la política de derechos humanos era una política de Estado. Por lo tanto, yo creo que este tema, precisamente para el mejor final que pueda tener, sea investigando a fondo, llegando a la verdad, ¿no es cierto?, exige una política de Estado y no una utilización parcial, aunque ninguno de nosotros es un necio de no darse cuenta que estamos en tiempos electorales. Vamos a ver, Alan, una nota de un mapuche que afirma haber visto a Santiago Maldonado, que se lo habían llevado en una camioneta. Vemos esa nota, dale. Ya teníamos 9 detenidos en Bariloche con nuestro compañero Facundo. En ese contexto seguimos con la medida de lo que fue el corte de ruta parcial de la ruta 40 informativo, y allí es donde las fuerzas represivas inician la represión hacia los integrantes de la comunidad. ¿Cuándo? ¿El 31? El primero. El primero a la madrugada, 4:30 de la mañana, después se extiende para las 6:30 y así sucesivamente hasta durante toda la mañana, y hasta que logran la represión más grande y el desalojo de la ruta, y después luego la entrada al LOF, donde allí la balacera en la cual nosotros fuimos víctimas en ese sentido por la fuerza de inseguridad. Nos hacen replegar de forma rápida, desesperante hacia el río. Yo me monto un caballo y cuando voy llegando se escuchó la voz de alto: quédate quieto, está detenido. En ese momento apreté la cincha de caballo, subí a un cerro un poquito más alto y ahí logro ver que habían 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto.
negro con una campera celeste, que esa campera celeste es la que yo le presto a Santiago el día en la mañana, cuando decidimos cambiarnos la ropa. Y ahí me lanzo de vuelta para cuesta abajo, cruzo el río y ahí con unos binoculares logro observar que sale un Unimog dentro de la comunidad muy rápido hacia la ruta 4070, estaciona una camioneta blanca perteneciente a Gendarmería, hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi, que estaban golpeando, lo introducen dentro de la camioneta y esa camioneta sale rumbo a Esquel. Después de podernos juntar todos los que habíamos sufrido la represión, nos damos cuenta que el único compañero que faltaba era él y no descarto de esta situación de que yo lo vi con mi campera, él fue el que se lo estaban llevando golpeando, por lo tanto no hay más, es una cuestión de lógica nomás. Aquí lo que se está produciendo el día es no investigar lo que realmente tienen que investigar. ¿Él llega a cruzar el río o no? No, alcanza a meterse, pero después se vuelve, porque era impresionante la balacera en la cual la fuerza de inseguridad lo estaban reprimiendo, lo estaban tirando cuando los chicos iban cruzando nado, con balas de escopete 9 milímetros, con la viva voz de agarren, tirale, maten a uno, indios de mierda, lo vamos a cazar, digamos. Eso se vuelve a repetir, digamos, en todos los contextos de represión que hemos sufrido, pero aún así igual nosotros decidimos hoy día, para contestar tu pregunta también, aclarar que nosotros, si existe un miedo, ese miedo ya se rompió, que nosotros creemos hoy día solamente en la gente consciente, en las organizaciones sociales, de derechos humanos, en el pueblo oprimido que hoy día sabe qué es lo que pasó con Santiago. Todos sabemos que acá se lo llevó Gendarmería. Bueno, retomando el debate, Koenig, ¿cree que hay un uso político de este caso? Me cuesta preguntarme qué significa un uso político. Me parece que este tema es esencialmente político. El momento en que nosotros naturalicemos... Un uso político electoral, aclaramos, en el contexto en el que estamos. Claro. Para mí es una discusión política. Hay una discusión política central y una discusión política sobre la naturaleza también de aquellos que tienen la responsabilidad a través del gobierno de conducir el Estado. Porque esto es un hecho grave. El momento en que nosotros naturalicemos cosas como la desaparición forzada de personas, nosotros vamos a haber degradado nuestra democracia. El tema es que acá, claramente, en un contexto de una represión, desaparece una persona. Si esto no es una discusión política, ¿qué es una discusión política? Me parece que esto es una cosa que hay que abordar y que, sin duda, que cuando se habla mucho de la utilización política, me suena más a una justificación de lo injustificable, que es que existe un gobierno que no se hace cargo de un hecho gravísimo y no implementa todas las medidas para responder esa pregunta que nos hacemos miles de argentinos, que es ¿dónde está Santiago Maldonado? No, yo lo que creo es que, a mí me parece que la utilización es electoral, efectivamente, frente a un hecho de suma gravedad. La verdad es que la desaparición de Santiago Maldonado es un hecho gravísimo que debemos resolverlo. Yo creo que debe actuar la justicia. Nada ni nadie le ha impedido a la justicia actuar y actuar con mayor celeridad. La verdad es que yo creo que tiene una actuación muy lenta, tanto el juez como la fiscal. Y la verdad que ni del juez ni de la fiscal se puede sospechar que sean amigos del gobierno ni reciban órdenes del gobierno. Lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es poner a disposición de la justicia absolutamente todo lo que la justicia requiera para la investigación. Y lo que tiene que hacer la justicia es avanzar rápidamente para resolver esta situación. Y el Poder Ejecutivo garantizar, como yo estoy seguro que se va a garantizar, que no va a haber impunidad para nadie. Digamos, si acá la justicia esclarece efectivamente qué pasó y si la Gendarmería tuvo efectivamente que ver, que es una posibilidad importante esa, el Poder Ejecutivo tendrá que actuar en consecuencia una vez que haya actuado la justicia. A mí lo que me parece que es muy peligroso que todos los que participamos en política, relativicemos este tema de un desaparecido de un lado o del otro. Así es. Que desde el gobierno se diga que esto no tiene importancia sería un gravísimo error. Los radicales, por supuesto, jamás compartiríamos una situación de esa naturaleza. Para nosotros este es un tema muy preocupante. Y que desde algunos sectores de la oposición se diga que esto es responsabilidad del gobierno, que la desaparición es responsabilidad del gobierno, tampoco es cierto. Y se haya querido asociar a este gobierno con la violación de los derechos humanos, es una barbaridad.
Pero es una barbaridad no solo porque es injusto, porque no es cierto. Obviamente acá nadie del Poder Ejecutivo dio la orden para que desaparezca una persona. Ningún funcionario del Poder Ejecutivo dio esa orden, seguro. Es decir, no existe un gobierno que tiene la intención de violar los derechos humanos de ninguna manera. Pero además lo más preocupante es para el conjunto de la política. A mí me parece que entre todos los que somos políticos democráticos debemos asumir la responsabilidad de tratar estos temas con mucha responsabilidad, ¿no? A ver, Miguel, es cierto, es grave, es preocupante. Ambos somos de la ciudad de La Plata, donde desapareció Miguel Bru en los 80, donde desapareció Julio López en el último gobierno. Lo que le pedimos al gobierno es que colabore en el esclarecimiento y con celeridad. Hoy habló el juez Otranto. Verdaderamente la reflexión es que hay más dudas que certezas. Hoy también, por primera vez después de 38 días, el Poder Ejecutivo, a través del subsecretario de Seguridad, acercaría documentación. A ver, cada día que pasa es un día más de preocupación. Comparto que no puede ni debe haber especulación política sobre este tema. Y que todas las fuerzas políticas tenemos que trabajar, aportar y exigir el esclarecimiento de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero verdaderamente no desapareció de la nada, desapareció en las circunstancias de un operativo de gendarmería. Las contradicciones entre la propia fuerza y la dilación por parte de la justicia generan mayor preocupación que en que esto se esclarezca rápido. Gentilini, ¿qué opina de la actuación Mirá, del juez? en principio, yo creo que desde ya no se debe hacer una utilización político-electoral de este tema por la gravedad que tiene desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de la responsabilidad institucional que está detrás de todos aquellos que tienen alguna situación de responsabilidad con competencia de una o de otra manera en este tema. Ahora bien, yo creo que es obvio que hay utilización político-electoral de esto hacia todos los puntos cardinales del espectro político. Sería muy nimio, muy inocente suponer que solamente lo hace tal fracción política y no lo hace tal otra, ¿tá? Me parece que ahí sí entramos en una suerte de desvirtuación de lo que debería ser la política y mucho más atendiendo a cómo mira la opinión pública y la sociedad civil a la política. La sociedad civil y la opinión pública de la sociedad civil mira muy críticamente a la política. Entonces, me parece que cuando se da un tratamiento de carácter especulativo al respecto de esto, con todo lo que implica la desaparición de Maldonado, de alguna manera la política se repite, digamos, en una forma de hacer política, valga la redundancia del término política, que claramente ratifica a la gente en la crítica a la política. Dicho esto, también hay que ubicar que más allá del discurso, que todos tratamos, yo creo que hay buena intención en que todos tratamos de ser políticamente correctos al respecto de que esto no tenga, digamos, una especulación electoral como la que parece tener. También es verdad que se cruza con ondas de opinión, que uno las ve en las redes digitales, en la gente hay común. Operaciones por todos lados. No, pero hay operación, pero hay que ver también cómo conecta con lo que se denomina, por ahí más sociológicamente, el sentido común, que la verdad que a uno lo asusta, ¿no? Es decir, con la liviandad que se toma desde las redes, la opinión incluso de gente común y corriente, yo podría decir, no sé, yo tengo un WhatsApp del grupo de exalumnos del colegio, donde se habla con mucha facilidad, y hasta podría decir ligereza. El tema, nadie viene a la política salvo yo y algún que otro, y las opiniones son diametralmente opuestas al respecto de Maldonado. Y ahí es donde me parece que se conecta el tema de la especulación política. Yo pienso... Hay mucha gente, ojo, que dice, Maldonado, pero por favor, qué sé yo, bueno, no sé, digamos, se relaciona mucho con algo habrá hecho. Claro. Y eso está ahí, está ahí. Entonces, ¿ustedes creen, por esto se ejemplo, percibe desde la política y se intenta explotar políticamente? cuando fue el acto en La Plata de la expresidenta, ella cuando sube al escenario muestra una imagen de Milagro Sala y luego otra de Maldonado? Por eso yo quise hacer la pregunta, porque fue en un acto de tinte electoral, si efectivamente consideraban ustedes que había un uso político en el contexto electoral del caso Maldonado. Y a propósito de ello, preguntarles a todos,
¿Qué piensan acerca de una expresidenta que en un acto electoral hace así, muestra una foto de Maldonado? ¿Está realmente comprometida con la aparición con vida de este sujeto o en definitiva lo que a ella le conviene en términos políticos es justamente que no se encuentre para que este tema esté vigente en la campaña, buscando esmerilar a los candidatos oficialistas con quienes estuvo ahí nomás de perder? Finalmente ganó en la elección, ¿no? Las PASO. Ya, no es bueno, perdón. No es bueno. Yo creo que Cristina, como expresidenta, con todo el carácter institucional ex post que la asiste, se tiene que cuidar muchísimo de cuáles son sus manifestaciones, formas de manifestaciones, opiniones o este tipo de decoraciones, si querés, desde el punto de vista de un pronunciamiento político. Dicho eso, en relación a lo que ha sido su cargo y que ha sido inmediatamente reciente. Segundo, y en esto no quiero hacer, digamos, una cuestión de la grieta, ni ponerme de un lado o del otro de la misma, y mucho menos que sirva, digamos, para mandar agua al molino del oficialismo. Hay muchas cuentas, digamos, deficitarias y pendientes en materia de represión, digamos, del gobierno anterior, con movilizaciones y manifestaciones también de grupos originarios. Ojo, ni que hablar, digo, del caso de López, digamos, que también ocurre, digamos, en el periodo anterior. Entonces, me parece que ahí hay que ser mucho más cuidadoso y mucho más prudente, ¿no? Sí, Javier, no solo de represión. A ver, la asistencia de Milani en inteligencia, por favor. Verdaderamente la contradicción que genera en el discurso de los derechos humanos en el kirchnerismo le pone un límite y una autoridad para determinados temas a Cristina y a muchos más. ¿Qué opinan de...? Yo me sorprendo cómo aquellos que se plantean como oposición, ¿no? Y que a veces se creen en la ancha avenida del medio, que cada vez es una avenida cada vez más angosta, claramente en vez de preocuparse por los dichos y los hechos del gobierno, están más preocupados por los dichos y los hechos de Cristina. Digo, lamentablemente, porque me parece que nosotros tendríamos que encontrar todos juntos una manera de ponerle freno a las políticas públicas de este gobierno, que son políticas públicas de expresión y que también tienen este aspecto represivo, porque me parece que es banalizar el problema de Maldonado, la idea de plantearlo como una cosa ajena a las acciones de gobierno. Me parece que lo banalizó cuando aparece con la foto. Por eso la sociedad le contestó como le contestó. Desapareció Santiago Maldonado en la represión que fue ejercida por Gendarmería, ordenada por el preguntaba lo de la foto. ¿Cuál es el problema? Creo que parece es un problema político y creo que Cristina, como cualquier político, tiene derecho a poner sobre la mesa los temas que considera de principal relevancia. ¿Esto es una utilización? Yo creo que no. Digo, lo de López no lo consideró de principal relevancia. No, pero al margen de eso, yo lo que creo, vos perdóname, ¿sabés lo que yo creo? ¿Sabés qué pienso yo? Que ustedes hacen muy mal. Si todo el mundo... pero perdóname, pero yo te voy a decir una cosa a vos, no a Cristina, a vos. Es muy negativa tu respuesta. Porque la verdad que un político, vos decís, yo no entiendo cómo los políticos, los dirigentes que están en la ancha avenida del medio apoyan al gobierno. No, la verdad, en lugar de asumir un papel en contra del gobierno. Y no se trata de eso. Esa es una forma, perdóname, absolutamente irresponsable de hacer política. Sí, acá no se trata de estar a favor o en contra. No, déjame terminar. No, a mí no me dejaron terminar y me interrumpieron. Déjame terminar. Me parece que yo te estoy contestando lo que vos dijiste. Vos dijiste que en definitiva, a partir de una respuesta de Arteaga, no entendías cómo no se cuestionaba al gobierno en lugar de cuestionar a la oposición. La verdad que lo que acaba de decir Arteaga es absolutamente cierto. Milani, cuestionado por violar los derechos humanos, era el jefe del ejército del kirchnerismo. Y eso es absolutamente cierto. Y de la inteligencia. Gravísimo. Y ese es un problema para el país, no solo para el gobierno en ese momento, ese es un problema para el país. Y la verdad es que no se puede hacer política buscando polarizar entre el gobierno y la oposición. Lo que tenemos que hacer de una vez por todas es tratar de encontrar entre todos mínimos comunes denominadores que nos permitan resolver los problemas que tenemos, que son muchos. La desaparición de Santiago Maldonado es un problema que hay que asumir con toda responsabilidad. El funcionamiento de la justicia en la Argentina,
que en alguna medida es consecuencia de la pésima gestión del kirchnerismo en el gobierno, es un problema que hay que resolver. Yo me parece bien que coincidan y que estén de acuerdo y que piensen hasta la misma forma de entender a la política. Yo entiendo la política como disputa de intereses y me parece que ese es la el disputa problema de intereses es como se va construyendo una realidad que siempre es una suma de verdades relativas y celebro de alguna manera que el gobierno empiece a cambiar su posición respecto al tema de Maldonado y que ya no escuchemos más a la ministra Burlich diciendo yo me la banco, o esa línea del gobierno diciendo yo me la banco, no voy a tirar un gendarme por la ventana, y se pongan a pensar que tienen que resolver un problema grave de los argentinos, que es que no tenemos más. Ya que le acabas de mencionar, ¿qué opinan del tratamiento que le dio la ministra Bullrich al caso, que le está dando al caso Maldonado? Quien me quiera contestar. Fue claramente displicente el tratamiento, porque, digamos, el gobierno llega tarde a poner en valor el tema de cara a la opinión pública, ¿estamos? Evidentemente porque hubo una resolución en la mesa de arena, digamos, la mesa inteligente, de que vamos a tratar de que este tema, digamos, no tenga notoriedad o la suficiente notoriedad. Hablan de eso, ¿no? De la mano de Durán Barba, decir, no hablemos del tema. Pero aparte, esto se transmite desde los pasillos de la Casa de Gobierno hacia el periodismo, y el periodismo comienza a plantear que hay un cambio de estrategia. No es que el periodismo percibe que hay un cambio de estrategia. Llegan los comentarios desde adentro de que hay un cambio de estrategia. ¿Y por qué hay un cambio de estrategia? Porque claramente el tema no fue tomado con la debida importancia desde el momento que se debería haber tomado. Ahí, a ver, ¿qué hay que hacer con la ministra Bullrich a partir de lo que pasó? Ya que está, evidentemente la ministra es una responsable principal en esto, pero guarda con subirse a la comparsa de que la ministra tiene que poner el cargo, porque eso es un problema de Macri. Macri es en que pone al ministro o a la ministra y la saca o la deja. ¿Se entiende? O sea, me parece que esto es... Está claro. Muchísimo al respecto de cómo opina, cómo comenta y cómo decora. El gobierno se tiene que cuidar muchísimo en relación a no tentarse con determinadas ondas de distintos sectores de la población y la opinión pública que pueden tener una mirada mucho más superficial y no prudente y cuidadosa al respecto de cómo manejar el tema de una movilización o una marcha. A ver, Koenig, le pedimos una breve reflexión también. Sí, yo comparto que esto está en la agenda. Parece que sin duda que estas cuestiones políticas tienen impacto. Yo comparto lo que se dijo, que no se puede hacer campaña con eso, pero me parece que esto es una cuestión política grave y que es una de las cuestiones que atraviesan las discusiones que atraviesan a los argentinos y a las argentinas. Me parece que en este sentido, pero a mí lo que más me importa políticamente es que no perdamos la sensibilidad, digamos. Y una de las cosas que yo puedo criticarle con más fuerza a este gobierno es su insensibilidad. Y me parece que en este caso la ha demostrado. Y yo no me quiero acostumbrar, como decía antes, a que haya un desaparecido en contexto de represión más. No, me parece que eso... No sé, brevemente también, por favor. Reiterando el que no puede haber un desaparecido más en democracia, yo creo que es notorio el cambio de eje que la oposición ha hecho en relación a los temas que hoy ocupan la agenda política. Antes, a todos los programas a los que íbamos, no, hablemos de economía, hablemos de economía, cuál es la situación social, hablemos que han generado más pobres, fíjate la encuesta tal, la cual... Ahora no quieren hablar más de economía. Entonces ahora el eje lo han trasladado exclusivamente. ¿Por qué no quieren hablar, Miguel? Y porque yo creo que objetivamente la situación en términos económicos, el famoso segundo semestre del año pasado ha llegado ahora. Y los números... Los brotes verdes. Los brotes verdes ya son algo más que brotes verdes. Cualquier número que uno mire de la economía implica una mejora. Los despachos de cemento, los despachos de acero. La noticia buena de esta semana que hemos logrado arreglar con la Organización Mundial de Comercio y la Unión Europea 16.000 millones de exportación de soja biodiesel contra los 12.000 que perdimos frente a los yanquis. Es decir, hay una cantidad de mejoras que objetivamente se dan. Nosotros queremos hablar, lógicamente, nunca más un desaparecido. Lógicamente, derechos humanos sí. Pero también hablemos de cuál es la situación de la gente, del bolsillo, de qué pasa a fin de mes. Hoy, lamentablemente, el bloque de discusión política se ha cortado por la coyuntura, pero seguramente los podremos invitar en otra oportunidad. Así que les agradecemos que hayan sido parte de Cuestionados esta noche.